tu amor, cual ancla firme, una a ti mi corazón. Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, dice un dicho muy popular. Y lo que revela ese dicho es el actuar que muchas personas suelen tener cuando no tienen a una figura de autoridad que ellos puedan ver. Cuando alguien no tiene a su jefe o no tiene a un policía de tránsito que le esté diciendo cómo debe regularse en su andar, las personas piensan que pueden hacer quizás como ellos quieran. No sé si alguno de ustedes vio alguna vez un programa que ilustra precisamente esto, llamado Jefe Encubierto. Y el programa consistía en que en una determinada empresa, en un negocio, el jefe se hacía pasar por empleado, la persona no sabía que ese era su jefe y el hombre allí vestido con el uniforme de cualquier empleado, escuchaba lo que hacían todos los demás individuos. Veía cómo se comportaban, veían cómo trataban a los clientes. O sea, él observaba toda la manera de operar su empresa, pero sin que ellos supieran que era el dueño de esa empresa. Cuando este hombre, después de observar durante tanto tiempo quién llegaba tarde, quién trataba mal a los clientes, cómo cada uno hacía su labor, luego después de un tiempo el jefe se rebelaba, haciendo mostrar que ya el jefe dejaba de estar encubierto para mostrarse tal cual como era, y cuando esto sucedía, a los negligentes los despedían, pero a los fieles los premiaban, les daban algún puesto, si era un operario lo ponían en otro puesto mejor. Y esta es la manera como procede. En nuestro texto del día de hoy, mis hermanos, vamos a ver a Jesús caminando entre su iglesia. Él va a decir: yo no estoy ausente, yo estoy presente, aunque no me veas. Yo estoy en medio moviéndome de mi iglesia y yo estoy como si fuera un inspector, velando por su iglesia, porque tiene ojos como fuego, brilla como el sol. Pero Él es más que el jefe. Él es el Señor de su iglesia. Y Él no está ausente, sino que está presente para evaluar el corazón de su iglesia. Así que como este reino está derrotado, sino todo glorioso, se nos presenta así, tal cual, en las páginas de nuestras Biblias. Así que vayamos, mis hermanos, a nuestro texto. Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 hasta el final del capítulo 1. Nos dice así la palabra del Señor: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del Espíritu de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Esta es la palabra de nuestro Señor. Mis hermanos, Jesús debe darle esta visión a Juan, porque no solo es el mundo quien tiende a citar el refrán, no solo es el mundo el que cuando el gato no está hace fiesta. La iglesia puede llegar a pensar que puede hacer lo que quiera. La iglesia puede llegar a pensar que como no está Cristo siendo visto de manera visible, de repente Él está en el cielo haciendo quizá cualquier cosa. Y no se nos pide de que seamos fieles a la palabra que Él mismo nos ha revelado. Y aquí está Jesús para decirnos que nosotros no solamente tenemos que ser fieles a lo proclamado, sino también a lo vivido. Y también las intenciones en el corazón que debemos tener. De hecho, por cierto, luego a cada una de estas iglesias le va a indicar cómo ellas están siendo infieles al Señor que está presente, paseándose
en medio de ellas. Así que aquí está una advertencia para la iglesia. Jesús se revela aquí con gran esplendor para recordarnos a la iglesia que Él no está ausente, sino que Él está presente, y que debemos ser entonces sus testigos fieles. De allí que el llamado desde el título del sermón es ese: testigos del Cristo glorificado. Aquí Cristo no se muestra como uno que murió en la cruz o como un cordero que ha recibido el castigo por nuestros pecados. Aquí se está mostrando como uno que tiene todo el poder, majestuoso, para que nosotros temamos ante este Rey majestuoso. Y al temerle no es de miedo, sino para infundirnos también aliento, como lo vamos a ver que lo hace el pasaje. De manera, mis hermanos, que este llamado de atención para que lo miremos es para que lo miremos a Él y nosotros le sigamos a Él, y para que al verle crezca aún en nosotros mayor confianza en nuestro Señor, para que el deseo de nosotros de serle fiel a Cristo sea aumentado. Así que ese es el propósito en nuestro texto. En palabras más cortas, que es la idea central de mi sermón, esto es lo que quiero que nosotros veamos en nuestra palabra, o que el llamado que nos está haciendo nuestro texto: que seamos fieles, motivados por la gloria de Cristo, que seamos testigos fieles, motivados por la gloria de Cristo. Al ver a Cristo glorificado, eso nos motiva a nosotros a testificar fielmente acerca de quién es Él. No es otra cosa, sino que al ver al Cristo glorificado, lo que llama la atención a las iglesias: ¿qué viste, Juan? Yo vi a Cristo, y por esa razón yo vengo a comunicarles este mensaje. Esta misma visión es la que tiene que mover sus corazones, como también debería mover los nuestros. ¿Quién es Jesucristo? Muchas veces lo decimos: Él es el Salvador, Él es el Señor de mi vida. Pero ¿cómo eso se ve en nuestra vida diaria? ¿Cómo se ve eso en la iglesia? ¿A quién buscamos glorificar cuando nos reunimos como su pueblo? Eso es lo que está aquí teniéndose en cuenta. Como iglesia somos llamados a ser testigos, no de nosotros mismos, sino de aquel que está en gloria, de aquel que es todopoderoso. Vamos a seguir entonces las acciones que hace Juan cuando él ve al Cristo glorificado. En primer lugar, que él oyó al Cristo glorificado. Son los versículos 9 al 11. En segundo lugar, vio al Cristo glorificado. Versículos 12 al 16. Y en tercer lugar, que él se rindió o cayó rendido ante el Cristo glorificado, versículos 17 al 20. Así que vamos siguiendo esta forma de proceder del apóstol Juan. Cuando él ve al Señor, vamos nosotros a seguir ese hilo conductor en nuestro texto. Oyendo al Cristo glorificado, versículos 9 al 11. En una ocasión yo estaba sentado ya había llegado de la calle cuando era un muchacho, ya era cristiano, así que antes de irme a acostar me puse a orar, me puse de rodillas sobre el borde de mi cama y estaba todo en silencio en la casa y no alcancé a percibir que estaba tronando, no había lluvia, era esta lluvia a veces que nada más son tormenta eléctrica, que nada más están cayendo truenos, y de repente cayó un tremendo trueno que yo estaba arrodillado orando. Y cuando cae ese trueno yo salgo y pego un salto que me pegué la cabeza contra la cabecera de la cama. Porque fue tremendo sonido atronador en toda una noche silenciosa que hizo que mi reacción fuera inmediatamente a esconderme. Y lo que hice fue golpearme. Ahora, eso es un trueno. Pero aquí dice que la voz del Señor es como una trompeta, como el sonido de muchas aguas. De manera que lo que Él va a causar en esta persona cuando le va a hablar es que Él atienda a lo que le va a decir. Así que quiero que usted no se imagine el trueno que me asustó, sino una voz poderosa que viene a hablar aquí para que sea claramente entendido el mensaje. Yo vengo a informar eso y lo estoy haciendo a través de Juan. Debemos nosotros entonces hoy, cerca de 2000 años después, atender lo que la palabra de Dios nos dice. Se nos dice que este hombre es el apóstol Juan, el que es el siervo del Señor, pero ahí él se presenta simplemente como Juan. Yo, Juan, hermano de ustedes. Yo, Juan, no dice apóstol, no dice siervo, quiere mostrarse, mira, el Señor se reveló a mí para que pueda hablarles a ustedes. Y nos dice, yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que le dijo eso. Escribe en un libro todo lo que ves y mándale el mensaje a esas 7 iglesias. El Señor las menciona allí por nombres. Juan estaba en la isla
de Patmos no estaba de vacaciones. La isla Patmos era una isla cárcel. Pronto, no sé, usted escuchó alguna cárcel que queda en una isla para que evitar que los presos se fuguen. Bueno, Juan lo habían puesto allí no porque había hecho algo malo, lo que había hecho era predicar el evangelio. Y eso para el imperio significaba que él estaba llamando al desorden a la población. De manera que esta era una cárcel donde iban aquellos revoltosos. Y él era considerado uno de esos y lo metieron allí. El día del Señor, es decir, un domingo, para él disponerse a adorar a su Señor en el lugar donde se encuentra prisionero, el Señor tiene por bien revelarle este mensaje, como la última de las revelaciones que el Señor nos daría. Entonces, este es el libro, es el último, la última revelación de Cristo, lo último en su palabra para indicarnos lo que Él quiere que nosotros consideremos. Este hermano se presenta como un compañero de la iglesia en tres aspectos. En primer lugar, en tribulación. Es decir, iglesia, ustedes están atribulados y yo también sufro de tribulación por causa de la fe. Él es testigo fiel en la cárcel, pero también él es compañero a la iglesia en cuanto al reino. Nosotros somos parte de un reino. Nosotros no somos parte de ser cada uno con una agenda individual. Nosotros somos parte del reino de Cristo, les está indicando. Así que vivamos el reino. Por eso luego les dice, somos también compañeros en la perseverancia en Jesús. Tenemos que permanecer firmes y fieles a nuestro Señor. Y luego al decirnos que después de este llamado a lo que tienen que ser fieles, es cuando le expresa que ellos tienen que él tiene esta visión. Cada vez que Juan va a tener un proceso de una visión o algo como esto, él dice exactamente algo similar. Él vio, lo vemos en Apocalipsis 1, en Apocalipsis 4, Apocalipsis 17, siempre vemos la misma ilustración de él terminar hablando por una visión, el Señor le reveló algo. Y siempre cuando empieza esta visión hay una gran voz con poder y relevancia que le está indicando que mira. Así que esta figura de oí y luego vi es muy frecuente en el libro de Apocalipsis. Es algo común, que él primero oye y luego con mayor claridad ve, para que él entonces escriba como un testigo fiel la revelación que el Señor le está dando. Esta forma es muy común. Este que tiene entonces autoridad comisiona a su siervo a enviar un mensaje a las 7 iglesias. En un libro él debe registrar todo lo que vea y enviarla a cada iglesia por su nombre propio. Y esto también es significativo. Esto que estamos viendo el día de hoy, mis hermanos, es básicamente como el prefacio de los mensajes a cada una de las 7 iglesias. A los que no tienen de pronto mucha noción de lo que tiene Apocalipsis, Apocalipsis en el capítulo 2 y 3 va a dar un mensaje a una iglesia una por una. Y cada vez que él llega un mensaje a esa iglesia, termina de la misma forma. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Y esto lo que nos está diciendo es, tú no tienes que ver lo mismo que vio Juan. Tú tienes que oír lo que Juan vio, que te lo va a testificar. Y ya. Oye lo que tiene el Señor que decirte a través del testimonio fiel del apóstol Juan. Así que el llamado es a que nosotros oigamos la voz de aquel que nos va a hablar a través de este siervo, en este caso de su palabra. Y el llamado es simple, es sencillo. Permanezcan fieles. Permanezcan perseverando en la fe en Jesús. No se desvíen por cualquier otra cosa. Y va a ser significativo porque cuando vemos el mensaje a cada iglesia nos vamos a dedicar que una se ocupó tanto de servir que lo hizo y olvidó el amor que tenía que tener al hacerlo. Y otra se dedicó tanto a las riquezas que dijo, somos ricos, ¿cómo nos ha bendecido el Señor? Y se olvidó al Señor de la riqueza. Se olvidó el Señor. Y así cada iglesia se perdió, se estaba perdiendo por algo. Algunas continúan fieles y el Señor les dice, sigan. Perseveren, pero otras están desviadas. ¿Por qué? Porque Él se muestra como el Señor de su iglesia, que se pasea en medio de ellas. Aunque nosotros no tengamos una revelación directa de que el Señor se pasea, hoy entre nosotros, la Escritura nos presenta de que el Señor conoce, no solamente al que está en el lugar predicando, sino también a quienes forman parte de esa audiencia. Y el Señor en medio de nosotros nos guía para que seamos fieles, o nos llama más bien a ser fieles. Pero sabemos que no en todo lugar se está predicando fielmente la palabra del Señor. Y Cristo no es glorificado. Y eso es triste. Pero si tú has atendido la voz del Señor, qué bueno ha sido que hoy puedes moverte hacia ser fiel al Señor. Por eso te insisto y te invito, seamos testigos fieles, motivados por la gloria de Cristo. Este llamado fiel comienza con la escucha. Ante la voz del Señor nosotros debemos callar, debemos escuchar y debemos obedecer.
Él nos habla claramente a través de su palabra revelada, como nos habla aquí. Hoy nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos atender la revelación del Señor, para que nosotros podamos vivir entonces en obediencia. Y yo te pregunto, ¿estás atendiendo esta voz? ¿Estás escuchando la voz de Cristo? ¿Estás obedeciendo la voz de tu Señor? Él nos habla a través de su palabra y nos llama a una vida recta en gratitud a Él. Cuando Juan oye lo que tiene que escribir, cuando Juan oye que tiene que escribir lo que ve, de manera que no solo es un testigo que oye, sino también un testigo que ve, él gira para ver quién es el que le está hablando. Eso nos lleva a nuestra segunda consideración en el pasaje, viendo al Cristo glorificado. La voz de trompeta que Juan escucha le hace mirar hacia atrás y lo que llega a ver es muy sorprendente. Recordémoslo leyéndolo una vez más, los versículos 12 al 16, ¿qué nos dice acerca de lo que ve Juan? Versículos 12 al 16, y entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. La primera parte de la descripción nos suena como que podemos imaginarnos a alguien con una túnica hasta abajo vestida, con una cuestión de oro que le está, como un cinturón de oro que tiene aquí. Y nos imaginamos, pero luego de repente cambia el lenguaje y cambia una figura que no lo podemos imaginar. Una boca, una espada que sale de una boca, unos ojos que son como una llamarada de fuego, un rostro que brilla como el sol. Y cuando vemos eso nos sale un personaje que nos sorprende. Pero ya veremos que no es tan difícil su comprensión, sino que hemos visto en la Escritura que nos ha mostrado quién es el que tiene un aspecto como ese. Quién es el que tiene quién es el que tiene estos elementos que lo representan, y cuando los muestran esos elementos, ¿qué está él simbolizando que tiene? ¿Qué poder tiene él? La voz que habla quizás le ha podido sonar familiar. Recuerden que Juan fue discípulo directo del Señor Jesús. Podemos imaginarnos que le sonó familiar, o tal vez no. Fue muy estruendosa, fue una voz como de muchas aguas, fue una voz como un sonido de trompeta. Y lo primero que él observa es 7 candelabros. Cuando voltea, vio 7 candelabros con sus respectivas velas. Todavía allí no explica qué significan esos candelabros, pero nos muestra que al lado de esos candelabros hay uno que está presente. Y ese que está presente tiene esta descripción bastante particular. Lo primero que nos dice es que él ve al Hijo del Hombre. Y cuando usted escucha la expresión Hijo del Hombre, todos podemos decir, bueno, pues somos todos, porque todos somos hijos al final de algún hombre, ¿no? Pero la figura Hijo del Hombre hace alusión a Daniel 7:13, donde se muestra que Daniel tiene una visión de que hay un anciano de días sentado en lo alto como el rey, indicando que el anciano de días es una expresión para indicar al Señor Dios Todopoderoso, y al lado de él hay una figura como de un hijo de hombre que viene también y que sale del trono, que está en ese trono con él. De modo que lo que está diciéndonos aquí es, este es el Hijo del Hombre, este es Jesucristo, aquel que es glorioso, aquel que está a la diestra del Padre. Describe al Hijo del Hombre con aspectos que son alusiones a pasajes del Antiguo Testamento, y todos los pasajes que él cita, todos los aspectos que menciona de Jesús, están conectados con Dios y su gloria, con Dios y su majestad, de manera que Juan está diciéndonos, este que yo vi es Cristo, quien un día murió, quien resucitó, pero que se me reveló de manera glorificada, de manera gloriosa, con toda su gloria y esplendor. Y los aspectos que menciona, mis hermanos, tienen que ver con mostrarlo a él como un sacerdote, porque tiene la apariencia como si fuera alguien que oficia como un sacerdote, pero también como uno que puede juzgar, que tiene en su mano derecha a las iglesias. Al describirse aquí como un sacerdote celestial, lo hace para mostrarnos que él es el que cuida a su iglesia. Al referirse a los ojos de Cristo, mis hermanos, como llama de fuego que consume, nos muestra que está presentándonos su papel como juez. La descripción de la cabeza y los cabellos del Hijo del Hombre está en el mismo Daniel 7. Daniel 7 dice que el que tiene el cabello todo canoso es Dios. Y aquí nos dice que este Hijo de Hombre ahora tiene también esa apariencia como de canas, indicándonos, aquí está este que resucitó, está sentado a la diestra, que también
es Dios. Así que lo que estamos viendo es una imagen de todo esplendor de Cristo. Cristo está mostrando aspectos a esta persona, a este hombre, para que entienda que Él es el Rey ahora, que Él es el que tiene todo el poder sobre su iglesia. Cuando nos dice que tiene ruido de muchas aguas, la descripción de la voz de Cristo se toma de una visión del Todopoderoso. Y a lo que le gusta tomar notas, Ezequiel 1:24 y Ezequiel 43:2 nos hablan acerca de ello. Escuchen lo que nos dice Ezequiel 43:2. Y vi que la gloria del Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. Lo que está diciendo Juan, una vez más, tomando aspectos que han señalado que son de Dios, para mostrar que Dios es todo lleno de gloria, y lo que nos está diciendo, Jesús es el Rey de la gloria, y es el que se está revelando a nuestras vidas. La espada de Isaías se toma cuando dice en Isaías 11, del 1 al 4, lo siguiente. Dicen que Jesús tiene una espada en su boca. Isaías 11, del 1 al 4 nos dice: entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Si nos damos cuenta, nos está hablando de que Él está ceñido de algo para poder aplicar justicia. Lo que nos está presentando aquí es el Rey que se nos está revelando tiene todo el poder para justamente juzgarnos a nosotros como iglesia. Pero al mismo tiempo se está presentando como un sacerdote que puede limpiar a su iglesia. Así que son las dos figuras que Cristo está aquí revelando acerca de Él. El Cristo glorificado se revela para que su iglesia sepa que Él es el juez que puede juzgarlas, pero al mismo tiempo el sacerdote que puede limpiarlas. Porque eso es lo que vamos a ver luego descrito en cada mensaje a cada iglesia. Cuando Él les dice: tengo contra ti esto. ¿Por qué? Porque soy tu juez y estoy juzgando tus obras. Estoy viendo lo que estás haciendo. Pero al mismo tiempo te dice: pero arrepiéntete, vuélvete. ¿Por qué? Porque es también el mismo sacerdote que nos limpia y nos hace aceptos delante del Señor. Así que esto está sirviéndonos de preámbulo para que la iglesia pueda ver quién es este Cristo glorificado, y cuando el mensaje le llega a cada iglesia, ella pueda entonces saber: yo tengo que hacerle caso a esta visión que viene de este siervo, porque es el mismo Dios que nos está hablando. Si se fijan, mis hermanos, estas descripciones están refiriéndose a Cristo en su papel de juez, pero también nos habla de que Él es como el sol. Isaías 60, del 1 al 3 nos dice: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti aparecerá su gloria, y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. En ese mismo texto de Isaías 60, en los versículos 19 al 20 dice: ya el sol no será para ti luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por luz eterna, y a tu Dios por tu gloria. Nunca más se pondrá tu sol ni menguará tu luna, porque tendrás al Señor por luz eterna, y se habrán acabado los días de tu luto. Lo que nos está indicando el texto es: Él será el todo suficiente que te revela, el todo suficiente que te guía, como el sol nos ayuda y nos guía a nosotros. Por eso al final en Apocalipsis se nos va a decir: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Cuando nos dice que su rostro brilla como el sol, no nos está diciendo otra cosa, sino Él es el Rey de la gloria. Él tiene toda la gloria esplendorosa sobre Él, y le está permitiendo a este individuo que lo observe para que pueda dar ese testimonio a los demás de la iglesia, y que sepan que Él es el Rey glorificado que se está revelando a su iglesia. Así que estos aspectos que hemos visto, lo único que tienen por objetivo mostrarnos o hacernos hincapié es en el papel de Cristo como juez y sacerdote, y aquel que tiene toda gloria en todo esplendor. Así que es como si Juan, cuando va a hablarles a las iglesias, le dijera: yo vi al Cristo glorificado. Iglesia, yo vi al juez que puede juzgarnos, pero también es el mismo sacerdote que puede interceder por nosotros. Cada una de esas iglesias va a tener una razón. Algunas fueron fieles, algunas no tanto, pero a cada una de las iglesias el Señor le tiene que decir algo, porque una vez más
Él se está paseando en medio de ellas y Él es el juez que puede juzgarlas, pero también aquel que las puede sostener y limpiar. Y esas son las dos cosas que nos está mostrando aquí la revelación de Cristo. En pocas palabras, Cristo es el sumo sacerdote que nos limpia, pero también el juez que nos examina. La iglesia podrá pensar que su Señor no está presente. La iglesia podrá pensar que como Cristo murió, así se quedó y no vive. La gente podrá pensar que como Él no está presente, podrán hacer entonces fiesta, podrán hacer lo que Él quiera. Si el rey está muerto, pongamos a otro, pero Él no está muerto. Está aquí mostrando su esplendor y su gloria, no solamente como un resucitado, sino como uno que tiene el poder para que su iglesia atienda, para que su iglesia no se deje seducir por cualquier cosa. De hecho, los textos nos van a mostrar en las mensajes a las 7 iglesias precisamente eso, cómo hay seducción, cómo hay entrega al pecado. Y el Señor las llama, no, vuelve a mí, regresa a mí. ¿Quién es más glorioso que nuestro Señor? ¿Qué es más glorioso que nuestro Dios? Ahorita lo cantábamos, el mayor deleite tú. ¿Cuán cierto es eso para ti? ¿Cuán cierto es eso para nosotros como iglesia? Deberíamos saber, es Cristo y nada más. Pero nosotros somos propensos a ver a veces otras cosas como más gloriosas que nuestro Cristo. Y aquí se nos está revelando como una imagen que pudiéramos usar en nuestra mente para decir cuán glorioso, cuán bello, cuán digno es Él. No hay nada mejor que Él. Y al verlo de esa manera poder decir, entonces, ¿qué quieres que haga? Porque cuando tú y yo ves algo que te parece glorioso, tú te entregas, te rindes a ello. Y aquí nos está diciendo, ¿quién es más glorioso que Él? Si no hay nada más glorioso que Él, ¿qué tendríamos que responder? Rindiéndonos ante Él. Rindiéndonos ante Él. La iglesia de Cristo es llamada a ser testigo fiel. No se nos dice otra cosa. No se nos dice, ya lo hemos visto en Apocalipsis, no se nos llama a ponernos a hacer un conteo exhaustivo para saber cuándo es que Él regresa. Se nos dice, no está en ti el saberlo, está en ti el ser fiel y obediente. Que seamos fieles a nuestro Dios. La iglesia puede ser tentada a abandonar la gloria de Cristo por cualquier cosa. Pero cuando se le habló el mensaje a cada una de esas 7 iglesias, por aquello que ya se estaba desviando, Jesús le dio una salida. Y eso nos hace el Señor. Si hoy nosotros estuviéramos desviándonos como iglesia o quizás individualmente, te sientes con algo que te llama la atención, tu Cristo es más poderoso para conducirte nuevamente hacia Él. Deberíamos ser entonces estos testigos fieles que son motivados por la gloria de Cristo para entonces vivir para la gloria de Cristo. Si es esa gloria la que nos motiva, entonces no tendremos otra cosa que hacer sino rendirnos ante Él. Y es lo que vemos que termina siendo Juan. Y es la última de nuestros encabezados, rendido ante el Cristo glorificado. La reacción de Juan es coherente con lo que él ha visto, caerse como desmayado. Y nótese que no es algo fingido, no es algo que se persigue, no es algo que pueda hacer alguien simplemente con poner la mano sobre otro en la frente. No, es la visión real del Señor glorioso que a él lo sacude y se cae casi como muerto, del que no puede creerlo, recordando con esto que nadie puede ver la gloria del Señor y que permanezca vivo. Así que nos está mostrando esto, cómo la gente sabe que cuando ve al Señor, dice la Escritura, nadie puede dejar de ver o poder ver su gloria y seguir viviendo. Y nos está mostrando cómo este hombre Dios le permitió ver algún aspecto de él para que entonces de lo que vio él poder anunciarlo. Este es el Rey eterno a quien ha contemplado Juan, y esto nos dice la Escritura. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto. Pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Al tener esta enorme visión, no hay otra respuesta que alguien pueda tener sino lo mismo que vemos que le pasó a este hombre, caer como muerto. Pero el Señor estaba allí y lo levantó. El Señor le dice que es compasivo, un rey glorificado pero compasivo. No temas, le dice poniendo antes su mano derecha sobre él. ¿Y qué nos ha dicho que tiene el Señor en su mano derecha? ¿Qué tiene en su mano derecha?
¿7 qué? 7 estrellas. Luego nos va a decir que esas estrellas significan algo. ¿Qué significan esas estrellas? Las iglesias. Con la misma mano derecha le dice, levántate, yo te sostengo. ¿Por qué? Porque Él sostiene a su iglesia. ¿Quién puede hacerle un pulso al Señor y ganar? ¿Quién puede arrebatarle a alguien de su iglesia? ¿Quién puede quitarle a alguno que pertenezca a su iglesia? Nadie. Yo tengo el poder, tengo las llaves de la muerte y del Hades, pero también sostengo a mi iglesia. Recuerden cuando Él dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. No fue Pedro el que realmente tenía la llave. La llave fue la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es Cristo quien tiene las llaves de su iglesia, para Él poder definir quién vive y quién muere. Por eso muchas de las descripciones que le va a decir a las iglesias tienen que ver con eso. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Quien permanezca será el vencedor. Quien pueda llegar hasta el final al árbol de la vida que se encuentra en el medio del Edén. La misma idea. La idea de que yo puedo darle, yo soy quien les doy, les garantizo la vida eterna que ustedes necesitan. Pero ustedes tienen que ser fieles. No pueden desviarse de mi atención, sino que yo los he llamado para sostenerlos de manera fiel. Y es triste cómo podemos ver que si no hay nada más glorioso que Jesús, ¿por qué nos distraemos como iglesia? Y hablo de iglesia general de en nuestra ciudad, para poner un ejemplo. ¿Cómo podemos ser tan fáciles de distraernos pensando que hay algo más glorioso que Jesús? Pensando que hay algo más digno que Jesús. Si más nada nos puede sostener, sino solamente Cristo. El Señor glorificado, mis hermanos, es compasivo porque no solamente le dice a Él, no temas. Él está dándole esta visión a este hombre para que se la dé a su iglesia. ¿Qué más compasión que esa, mis hermanos? ¿Qué más compasión que el Señor use su palabra y a su siervo para llamarnos al arrepentimiento y a la fe y pongamos nuestra mirada una vez más en Cristo? Y esto lo está haciendo aquí Juan, y somos llamados los ministros del Señor también a hacer lo mismo, a predicar fielmente su palabra. La majestad del Señor lo hizo caer como muerto, y cuando un predicador mira su palabra, tal vez no cae como muerto, pero sabe que está en terreno santo. Sabe que está en algo que quieres trazar con toda fidelidad, porque tu Señor te espera de ti eso. No espera ninguna otra cosa de nosotros, sino fidelidad a su palabra. A que digamos lo que Él dijo y que no digamos lo que Él no dijo. Y aquí Él se está revelando a este hombre para decirle, yo soy el glorificado. Yo venzo. Yo vencí la muerte. Y como he vencido la muerte, ahora tengo las llaves del Hades y de la muerte. Esto significa que puede dar tanto vida como juzgar trayendo muerte. Las recompensas a las iglesias, como he dicho, van ligadas a ello. El árbol de la vida. A los que venzan les daré la vida, les daré la corona de vida. Está ligado a este aspecto de que permanecerán con Él por siempre. El Cristo glorificado entonces llama a Juan a ser testigo, diciéndole todo lo que ves, anúncialo. Recuerden, eso ya lo vimos en el primer sermón de la serie, cuando hablamos del tema pronto. Pronto va a suceder, ¿cuándo? El día de Cristo Jesús, cuando Él mismo lo quiera. Pero tenemos que nosotros, entre tanto, ser fieles, y necesitamos como iglesia saber eso. Para que nos quede claro, mis hermanos, el Señor explica lo que significan dos elementos. No todas las cosas se nos dicen, porque muchas están ya descritas en el Antiguo Testamento, como la seleccioné ahorita, la señalé ahorita. Pero estas otras dos que Él dice, las 7 estrellas, los 7 candelabros, nos dice que son cada uno. Las 7 estrellas, en su mano son los ángeles de las iglesias. Ahorita en un rato dije fue las iglesias. Él está mostrando lo que tiene a los ángeles, aquellos que están en la iglesia. Él es el juez que los tiene en su mano. Pero también nos dice que son los 7 candelabros, son las 7 iglesias donde Él se pasea como su sacerdote. De modo que aunque parezca que Él no está presente, Él está velando para que cada uno de sus ángeles, en este caso el pastor, el predicador de esa iglesia, Él los sujete o ellos sepan que están bajo su mano. Pero también los 7 candelabros para que sepamos que Él se está paseando. Este texto no tiene un sentido solamente de mostrarnos qué bueno. Mira cómo el Señor guarda a los suyos que los tiene en su mano. Oh, mira qué bueno cómo el Señor está en medio de nuestra iglesia. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Pero el texto tiene un sentido de advertencia. Él es el juez que puede juzgarte, predicador,
pastor, Ángel, que están dando su mensaje, y yo justamente me llamo Ángel, tú que estás dando su mensaje, estás en su mano. Tú no puedes pretender que puedes decir lo que quieras. Tienes que ser fiel en la comunicación de su palabra. Pero iglesia, tú no puedes pretender que puedes decir que eres iglesia haciendo lo que tú quieras. Somos iglesia porque somos llamados a ser fiel al Señor, que nos ha dicho cómo tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque Él es el juez que se pasea en medio de la iglesia. Y aun cuando la iglesia que quiere ser fiel pudiera en algún momento flaquear en algún área, el Señor promete también ser ese sacerdote que la restaura, que la sostiene. Por eso que decimos siempre, tenemos nosotros que recordar que sus palabras son ciertas, porque Él dice que sus ovejas cuando escuchan su voz, le oyen y quieren escuchar la voz de Él. Y eso nosotros anhelamos, escuchar la voz de Cristo, escuchar lo que Él nos dice en su palabra. Así que es bueno que Él aquí se nos revele de esa manera, porque no está siendo malo, sino que está siendo bueno al mostrarnos su cuidado para que nosotros podamos ser fieles. El Señor está en medio de su iglesia para juzgar y ministrar a su iglesia. Por eso Él es el juez y sacerdote que está presente. Y eso se va a presentar, como he dicho, una vez más lo reitero, a cada iglesia de manera particular. Lo que vamos a ver luego en cada uno de los sermones siguientes, en cada uno de los mensajes a cada una de las iglesias, es precisamente eso. Jesús se pasea por una iglesia, la observa, la examina, va a mirar lo que ella está haciendo que no está bien, va a elogiar lo que está haciendo bien, va a señalar lo que no está mal, pero la va a llamar al arrepentimiento y le va a dar una promesa de recompensa al final por su fidelidad. Y eso mismo nos dice el Señor a nosotros. Evaluaremos cómo quizás nosotros también podemos estar actuando de una manera similar. Así que, mis hermanos, podemos recordar que nosotros no estamos solos como iglesia, como recordamos la semana anterior, porque el Señor es el Dios de paz, el que tiene todo bajo el control de su mano. Y aunque parezca que el mal se va a salir con la suya, veamos la semana anterior, confiemos, el Señor controla todo. Pero esta semana no se nos llama a mirar afuera y las situaciones de afuera, ahora se nos llama a mirar hacia adentro y las posibilidades que podemos tener dentro de la iglesia para que dañen o para que afecten la fidelidad de la iglesia. No sé si entienden, la semana pasada vimos el peligro afuera, esta semana estamos viendo el peligro que hay dentro. Pero ante ambos peligros Él se muestra como el Todopoderoso. La semana anterior lo veíamos como que Él es el Alfa y el Omega, el que es, el que era y el que ha de venir. Y hoy lo vemos como aquel que tiene a la iglesia en su mano. En cualquier caso, sea afuera o sea adentro, Jesucristo sigue siendo el Rey. Y Él sostiene a su iglesia para que sea fiel hasta la muerte. Y nos llama, cuando eso pudiera pasar, que nos desviamos, nos llama a la fidelidad. Así que, mis hermanos, lo que nos está diciendo Él es: yo soy el Rey de la gloria, sé fiel. Yo puedo juzgarte, sí, soy tu juez. Pero también puedo perdonarte y restaurarte, porque soy como este sacerdote que lo hace. Así que te hago una pregunta. ¿Cuál es tu motivación para vivir la vida cristiana? ¿Qué es lo que te motiva a vivir la vida que llamamos vida cristiana? Un problema. A veces un problema que tenemos, un hombre rico lo puede solucionar. ¿Y qué pasa muchas veces? Que cuando ese hombre rico llega, se nos olvidó Dios. Al final lo que necesitamos era alguien que nos quitara un problema. Una cita médica que no nos han dado, o una situación de salud, cuando un médico la soluciona, si era todo lo que buscábamos en el Señor, se solucionó, ya no tiene nada que buscarlo a Él. Pero aquí está Él diciéndonos: dime, ¿quién es más glorioso que yo? Dime, ¿quién es más digno que yo de mi adoración? Si tú lo encuentras, tú lo adorarás. Pero si en cambio tú encuentras que no hay nada más digno que Cristo, entonces tu rendición será total y plena a Él. Y ese debe ser el motivo de tu vida cristiana, que no hay nada más glorioso que Él, que no hay nada más digno que Él. Y que la Escritura incluso nos dice que la estatura a la que vamos a crecer es a la de Él. Es decir, que lo que vamos a hacer cuando el Señor nos está transformando es convertirnos para que seamos como Él, fieles, obedientes al Señor, con el carácter de Cristo. Si esa gloria asombró a Juan, ¿por qué no asombrarnos ahora también a nosotros? Juan tenía que transmitirla de manera fiel. Como te he dicho, tú no tienes que verla, la vio Juan, pero tú puedes escucharla hoy y saber cuán glorioso es Cristo. Y nosotros entonces debiéramos ser motivados por la gloria de Cristo. Por tanto, insisto en mi afirmación: seamos testigos fieles, motivados por la gloria de Cristo. Ver a Cristo glorioso nos lleva a testificar fielmente de Él. Si no es la visión
que de Cristo glorificado aquí nos muestra, entonces otra cosa podrá ser. Porque de haberlo, mis hermanos, si hubiera esa otra cosa maravillosa, más gloriosa que Cristo, ¿qué habría hecho Él? Nos las habría mostrado. Porque si algo hemos visto de Cristo es que Él no nos niega lo que nosotros necesitamos para que le seamos fieles. Pero como no hay otra cosa más gloriosa que Cristo, Él mismo se revela. Esto es lo más glorioso. Soy yo mismo. Por tanto, entonces deberíamos afirmar que su revelación como el Rey de la Gloria es suficiente para que su iglesia tenga paz en medio de la tribulación que pueda enfrentar. Su revelación como el Rey de Gloria es suficiente para que su iglesia sea consciente que tiene un rey y que pertenece a ese reino de ese rey. Pero la revelación como el Rey de Gloria también es suficiente para que nosotros como iglesia mantengamos la perseverancia en Jesús, que seamos fieles hasta la muerte. El hecho de ver a Cristo como glorioso y saber lo que Él es capaz de hacer debe ser un motivo alegre y gozoso, bienaventurado para nosotros, para ser fieles a nuestro Señor. Jesús entonces, hermanos, recordemos, no está lejos. Él camina glorioso y con autoridad en medio de su iglesia. Él está en medio de su pueblo. Nuestro gran pecado es que a menudo vivimos como si el Rey no estuviera presente. Pensamos que Él está ausente. Actuamos como los ratones de la ilustración, haciendo una fiesta con nuestro pecado porque pensamos que nadie nos ve. Somos como el pueblo de Israel cuando arriba estaba la nube de gloria del Señor y estaba el siervo del Señor arriba. Ellos abajo se crearon un becerro de oro para adorarlo. En lugar de ver que aquel de arriba era el glorioso que tenían que esperar para exaltarlo, encontraron algo que para ellos fue más valioso. Y aquí está el Señor llevando a su siervo para que descienda y les diga a ellos: sean fieles. Que fue similar a lo que hizo Moisés cuando bajó con las tablas. Sean fieles a Dios. Aquí tenemos lo que tenemos que hacer. Hermanos, nosotros deberíamos ser conscientes de que Jesús no está como encubierto aquí. De que Jesús no está como ese jefe que se ponía un overol para disfrazarse como un empleado más. Sino que Cristo mismo dice: yo soy el Rey de Gloria. Y tienes que saber, iglesia, que yo estoy aquí en medio de ti. Jesús es el juez que pudiera revelarnos, que pudiera juzgarnos, pero también el sacerdote que nos puede hacer acepto. Por tanto, no son nuestras buenas obras los que nos hacen aprobados, sino son los méritos de Cristo. Y ahora por los méritos de Cristo podemos nosotros ser llamados y movidos a la obediencia. Así que si hoy este texto nos ayuda a ver al Cristo glorificado, también nos motiva entonces para vivir para el Cristo glorificado. Y el Señor nos ayude en ello. Este pasaje nos lleva a mirar hacia adentro, a mirar nuestra fidelidad como iglesia. Nos lleva a preguntarnos de quién estamos siendo hoy testigos como iglesia. Pero también nos lleva a mirar a nosotros como individuos en la iglesia. ¿A quién estoy dando yo testimonio cuando estoy afuera? ¿Es del Cristo glorificado o simplemente de cualquier otra cosa? Pero también quiero hablarte a ti, mi amigo, que estás aquí. Si te diste cuenta, Jesús se muestra de una manera impresionante, como un juez que es intransigente hacia el pecado. Si tú has estado entregado a una vida de pecado, este juez podría juzgarte. Y si Él te juzgara siendo santo, ¿cuál sería su veredicto sobre ti? Si eres hallado culpable delante de este juez, si no hay nadie que pague tu deuda, tú serás juzgado. Y este que tiene las llaves de la vida y de la muerte, tu sentencia sería ese lugar. Pero Él también se ofrece como un sacerdote. Y como el sacerdote nos muestra que Él efectuó un sacrificio. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que traer un animal para que ese animal fuera sacrificado por el sacerdote, y al ser sacrificado por el sacerdote recibiera ese animal el castigo que no recibía el del pueblo. Jesucristo no solamente fue el sacerdote, Él también fue el cordero, porque Él dio su vida, vertió su sangre, entregó su cuerpo para que pecadores como tú, mi amigo, y como yo alguna vez podamos rendir nuestras vidas a Él. Si tú estás aquí sin Cristo, hoy Él te ofrece el perdón por tus pecados, revelarse como el Rey de la Gloria y transformar tu vida. Y yo te pregunto, ¿qué harás? ¿Qué harás? La Biblia te invita a un camino. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús de todo corazón, que es poderoso para perdonarte de tus pecados. Vamos a orar. Amado y buen Dios, gracias por tu palabra, Señor. Cada día soy deudor.
que tu amor cual ancla firme,